Yo soy el documentalista y el día de hoy nos adentraremos en el oscuro y misterioso mundo de la necromancia, la antigua práctica de adivinación a través de la evocación de los muertos. Desde sus orígenes hasta los nigromantes más temidos, exploraremos los secretos, terrores y enigmas que rodean esta sombría tradición. Prepárense para un viaje lleno de misterio, terror y asombro. ¿Qué es la necromancia? La necromancia, del griego necros, muerto, y manteia, adivinación, es la práctica de comunicarse con los muertos para obtener conocimiento sobre el futuro o respuestas a preguntas específicas. Esta antigua forma de adivinación se realiza a través de rituales y encantamientos que buscan invocar y controlar a los espíritus de los difuntos. A menudo se asocia con la magia oscura y la hechicería, y ha sido tanto temida como reverenciada a lo largo de la historia. Los practicantes de la necromancia creen que los espíritus poseen un conocimiento profundo y oculto, y buscan su guía para resolver problemas, revelar misterios y predecir acontecimientos futuros. Esta práctica ha dejado una marca indeleble en diversas culturas y ha sido objeto de innumerables leyendas y mitos, destacando siempre su carácter peligroso y misterioso. Breve historia de la necromancia. La necromancia tiene sus raíces en la antigüedad. Civilizaciones como los babilonios, egipcios y griegos practicaban formas de comunicación con los muertos. En Grecia, los Nekiomanteon eran oráculos dedicados a la evocación de los espíritus de los muertos. Los sacerdotes y magos utilizaban rituales específicos para invocar a los difuntos y obtener información del más allá. Durante la Edad Media, la necromancia se fusionó con las tradiciones cristianas y se transformó en la nigromancia, un término que a menudo se usa indistintamente con necromancia, aunque algunos argumentan que la nigromancia implica una manipulación más oscura y malévola de los muertos. Los textos medievales, como la Clavícula Salomonis, detallan rituales y hechizos para invocar y controlar a los espíritus. ¿Quién inventó la nigromancia? Es difícil atribuir la invención de la nigromancia a una sola persona, ya que esta práctica ha evolucionado a lo largo de milenios y en diversas culturas. No obstante, los antiguos sacerdotes babilonios y los magos egipcios fueron algunos de los primeros hombres en registrar rituales y prácticas de comunicación con los muertos. Nigromancia en la Biblia. La Biblia contiene referencias a la nigromancia y condena su práctica de manera explícita. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 18, 10 al 12, se advierte contra los que practican la adivinación, incluyendo la necromancia, afirmando que tales prácticas son abominaciones ante los ojos de Dios. Este pasaje prohíbe consultar a adivinos, hechiceros y a aquellos que invocan a los muertos, subrayando la desaprobación divina hacia estas prácticas. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de la bruja de Endor en 1 Samuel 28, 7 al 20, sobre lo cual ya tenemos video, donde el rey Saúl, desesperado por una respuesta en tiempos de crisis, consulta a una nigromante para invocar al espíritu del profeta Samuel. A pesar de que la necromancia estaba prohibida en su reino, Saúl disfraza su identidad y solicita la ayuda de la bruja. La nigromante, tras algunas dudas iniciales, realiza el ritual y, sorprendentemente, el espíritu de Samuel aparece profetizando la derrota de Saúl y su muerte inminente. Si te gustaría ver el video que tenemos en este canal acerca de este tema, puedes buscarlo en YouTube como La Bruja de Endor, el documentalista.
Continuamos. ¿Qué hace un nigromante? Un nigromante es un practicante de la negromancia que utiliza rituales y encantamientos para comunicarse con los muertos y manipular sus energías. Estos rituales suelen ser complejos y peligrosos, involucrando el uso de símbolos mágicos, cánticos específicos, sacrificios y objetos sagrados que facilitan la conexión con el más allá. El objetivo principal de un nigromante es obtener respuestas a preguntas, predicciones sobre el futuro o información oculta que los espíritus de los difuntos puedan poseer. Sin embargo, sus habilidades no se limitan a la adivinación. Los nigromantes también pueden influir en el mundo de los vivos a través de los espíritus que invocan. Pueden pedir a los muertos que realicen tareas, interfieran en los asuntos de los vivos o incluso que maldigan a sus enemigos. La capacidad de un nigromante para controlar y comandar a los muertos depende de su conocimiento profundo de los rituales y su poder espiritual, lo que hace de esta práctica una disciplina tanto fascinante como aterradora. Tipos de nigromantes y sus habilidades. Existen diferentes tipos de nigromantes, cada uno con sus habilidades y especialidades. Algunos se enfocan en la adivinación utilizando a los espíritus para obtener conocimiento del futuro o algunas respuestas a preguntas específicas. Otros practican la magia oscura, controlando a los muertos para realizar tareas o castigar a sus enemigos. Los nigromantes tienen habilidades diversas que van desde la comunicación con los muertos hasta el control de los espíritus. Pueden invocar sombras, espectros y otros seres del más allá para cumplir sus deseos. La habilidad de un nigromante para controlar a los muertos depende de su conocimiento de los rituales y su poder espiritual. Invocaciones y espíritus. Un nigromante puede invocar diversos tipos de espíritus, desde almas de los difuntos hasta entidades oscuras y poderosas. La invocación de estos espíritus requiere rituales complejos y peligrosos. Un error en el ritual puede resultar en consecuencias nefastas, tanto para el nigromante como para los que lo rodean. El espíritu de adivinación más comúnmente invocado se conoce como oráculo. Este espíritu proporciona visiones y respuestas a las preguntas del nigromante. Otros espíritus pueden ser convocados para diferentes propósitos, como protección, venganza o simplemente, como yo lo hago, para obtener conocimiento prohibido. ¿Cómo conseguir un nigromante? En la antigüedad, los nigromantes eran buscados por aquellos desesperados por obtener respuestas o manipular el destino. Hoy en día, los practicantes de la necromancia suelen operar en la clandestinidad debido a la naturaleza controvertida y peligrosa de sus prácticas. Encontrar a un nigromante legítimo puede ser difícil y arriesgado, ya que muchos charlatanes afirman tener poderes que en realidad no poseen. Nigromantes famosos. A lo largo de la historia, ha habido nigromantes que se han destacado por sus habilidades y por los misterios que los rodean. Uno de los más conocidos es John Dee, el ocultista y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee y su asistente, Edward Kelly, realizaron numerosas sesiones de comunicación con los espíritus, registrando sus experiencias en lo que se conoce como el Diario de Kelly. Otro famoso nigromante fue el Papa Honorio III, quien se dice que escribió el libro del Papa Honorio, un grimorio que detalla rituales y encantamientos de necromancia. Este texto ha sido utilizado por magos y ocultistas durante siglos y sigue siendo una referencia en la magia negra. Si te interesa este tipo de textos, solo para conocer, no para practicarlo,
Te invito a que te unas a mi canal de WhatsApp. Encontrarás el link en la descripción de este video. Ahí he dejado algunos libros que seguro te van a interesar. Datos prohibidos sobre la necromancia. La necromancia está rodeada de historias y mitos aterradores que han persistido a lo largo de los siglos. Se dice que algunos nigromantes han perdido su cordura e incluso la vida al intentar controlar a los muertos. Los rituales de necromancia a menudo requieren sacrificios y ofrendas que pueden ser macabros y perturbadores, como el uso de sangre, huesos humanos o artefactos funerarios. Estos elementos no solo son necesarios para establecer una conexión con el mundo de los muertos, sino que también implican un gran riesgo para el practicante. Deben saber que hay algunos datos que son tan sombríos y aterradores que no puedo ponerlos en este video, pues si lo hiciera, YouTube eliminaría de inmediato el video. Uno de los aspectos más inquietantes de la necromancia es el llamado de las sombras. Se cree que los nigromantes pueden invocar sombras de los difuntos que nunca encontraron paz. Estas sombras, cargadas de odio y desesperación, pueden ser extremadamente peligrosas y difíciles de controlar. Se dice que estas entidades pueden adoptar formas horribles y manifestarse en la oscuridad, atacando no solo al nigromante, sino también a cualquier persona cercana. Además, se cuenta que algunos nigromantes han sido perseguidos por los espíritus que invocaron. Estos espíritus, resentidos por ser perturbados de su descanso, pueden atormentar al nigromante, llevándolo a la locura o incluso a la muerte. Las historias hablan de susurros en la noche, apariciones espectrales y extraños fenómenos que siguen al nigromante a donde quiera que vaya. En algunos casos, los nigromantes han desaparecido sin dejar rastro, presumiblemente llevados al mundo de los muertos por entidades que despertaron. Otro relato aterrador es el de los cadáveres errantes, cuerpos reanimados por los nigromantes que no pueden encontrar descanso y vagan sin rumbo, causando terror y destrucción. Estos cadáveres son difíciles de controlar y, si el ritual se realiza incorrectamente, pueden volverse contra el nigromante. Se dice que en Haití se practican muchas de estas cosas, pero para aquellos que se atreven a manipular a los muertos, deberán enfrentar un destino incierto y peligroso, ya que están jugando con fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. La necromancia, con sus promesas de poder y conocimiento, sigue siendo una práctica envuelta en misterio y temor, y debemos tratarla con cuidado. La necromancia, con su mezcla de misterio, terror y poder, ha fascinado y asustado a la humanidad durante milenios. Desde los antiguos ritos hasta los nigromantes modernos, esta práctica oscura nos recuerda los límites del conocimiento y el peligro de intentar controlar lo que no entendemos. La próxima vez que sientas una presencia en la oscuridad, recuerda las historias de los nigromantes y los espíritus que evocaron. Yo soy el documentalista y esto fue la necromancia.